Bienvenidos al canal. En este video te enseñaremos a resolver algunos triángulos rectángulos utilizando nuestras herramientas que tenemos acá en pantalla, las razones trigonométricas y nuestra calculadora. Vamos a iniciar con este triángulo que nos ofrece como datos la medida de uno de sus lados, en este caso la hipotenusa, ya que es el lado más largo, y la medida de uno de sus ángulos agudos, 48 grados 12 minutos. Vamos a determinar para resolver este triángulo las medidas que faltan en él. En este caso nos falta este cateto, le vamos a denotar con la letra X, y este otro cateto le voy a llamar cateto Y. También nos falta determinar la medida del segundo ángulo agudo. Vamos a iniciar con el tema de los lados. Para este ángulo agudo, X llega a ser cateto opuesto, ya que está enfrente, y Y el cateto adyacente. Utilizando las razones trigonométricas, vamos a iniciar calculando cualquiera de ellos. Yo voy a elegir calcular primero el cateto opuesto, y voy a buscar la razón trigonométrica que contenga el dato que quiero, que es el cateto opuesto, y el dato que tengo, que es la hipotenusa. En este caso me lleva a la función seno, ya que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ambos datos. Bien, utilizo entonces la función seno, digo seno del ángulo agudo, en este caso es 48 grados 12 minutos, es igual al cateto opuesto, en este caso X, porque no conocemos su valor, sobre la hipotenusa que mide 3/5. Voy a despejar mi variable, que sería X, para determinar el valor del cateto que me está faltando. Como 3/5 se está dividiendo a nuestra variable, va a pasar al primer miembro a multiplicar. Sería 3/5 multiplicado por el seno del ángulo agudo, 48 grados 12 minutos. De esta manera dejamos despejado el cateto que estamos buscando. Ahora sí, con la calculadora vamos a realizar este cálculo, que sería 3/5 en línea de fracción, 3 sobre 5, multiplicado por el seno del ángulo agudo, 48 grados 12 minutos. Utilizo la misma tecla para denotar los minutos, cierro el paréntesis y presiono igual. Tengo el resultado, 0.45. Si tenemos otro tipo de calculadora, de repente que no posee el beneficio de una fracción de apilar un número en el numerador y otro en el denominador, pues utilizamos la función de división. Voy a utilizar un paréntesis para anotar esta división, 3 dividido entre 5, y cierro el paréntesis, o en su defecto utilizo la tecla de fracción que se encuentra acá, A barra B barra C. 3 sobre 5, 3/5. En cualquiera de los casos el resultado va a ser el mismo, 3/5 multiplicado por el seno del ángulo agudo, 48 grados 12 minutos. Presiono igual y obtengo el valor, 0,45, al igual que en la otra calculadora. Voy a anotar entonces que mi cateto opuesto X vale 0,45. Es una aproximación decimal redondeado a 2 dígitos. Ya hemos calculado el cateto opuesto, ahora vamos por el cateto adyacente. La misma pregunta, ¿qué dato quiero? El cateto adyacente. ¿Qué dato tengo? La hipotenusa. Busco la razón trigonométrica que contenga ambos, en este caso el coseno, ya que tiene cateto adyacente, el dato que quiero, y la hipotenusa, el dato que tengo. Utilizamos la razón trigonométrica coseno, no de tita, sino del ángulo agudo, en este caso 48 grados 12 minutos, igual al cateto adyacente, en este caso la letra Y desconocida, sobre la hipotenusa, que son 3/5. De esta forma vamos a despejar Y, que también se encuentra en el numerador, y 3/5 que está dividiendo pasa a multiplicar a coseno. Tenemos 3/5 multiplicado por el coseno de 48 grados 12 minutos. De esta forma hemos despejado el cateto adyacente. Nuevamente recurrimos a nuestra calculadora. Vamos a borrar acá 3/5 por el coseno, en este caso, de 48 grados 12 minutos. Cerramos el paréntesis, presionamos igual y hemos obtenido el valor. Vamos a redondear a 2 decimales, 0.3999. Va a redondearse a 2 dígitos como 0.40. Voy a anotar que el cateto adyacente Y
es igual a 0.40. Y hemos obtenido el valor del segundo cateto que nos estaba faltando. ¿Qué más nos falta determinar para concluir que hemos resuelto este triángulo? Pues la medida que aún nos falta, que es este ángulo agudo. Lo vamos a nombrar con alguna letra para denotar nuestro ángulo agudo. Voy a utilizar la letra griega tita para decir el nombre de nuestro ángulo que vamos a calcular. Recordemos que la suma de los ángulos agudos da como total 90 grados, siempre en un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que lo que le falte a 48 grados 12 minutos para llegar a 90 será la medida de nuestro ángulo tita. De esta forma podemos calcular que el ángulo tita es igual a 90 grados menos el dato que ya tenemos, o sea, 48 grados 12 minutos. De esta forma, utilizando nuestra calculadora, podemos determinar el valor del ángulo tita. 90 grados 48 menos 48 grados 12 minutos. Presiono igual y obtengo el valor en grados, minutos y segundos. 41 grados, 48 minutos, 0 segundos. Si deseo expresar el valor únicamente en grados, presiono nuevamente la tecla grados sobre la respuesta y me dará el valor solo en grados, 41.8 grados. Yo lo voy a expresar en este caso en grados minutos, al igual que me han dado el valor inicial. 41 grados, 48 minutos. Voy a notar que el valor de tita es 41 grados con 48 minutos. Y de esta forma hemos concluido o resuelto este triángulo determinando los tres valores que faltaban saber de esta gráfica. Vamos con un segundo ejemplo. En esta ocasión, fíjense que no se nos pide resolver el triángulo. Es más, no hay una consigna escrita como tal que nos diga qué debemos hacer, sino que a través del lenguaje gráfico nos está pidiendo que realicemos cierto cálculo. Por ejemplo, en la figura se denotan algunos puntos. Observo el punto A, el punto B, C, D y E. Luego, en la parte de los datos, nos dice A y B es una cantidad desconocida, se encuentra con un signo de interrogación. Luego dice el segmento BE mide 17 metros. El segmento BE, es decir, la línea que une ambos puntos, mide 17 metros. El segmento CE mide 2 metros y el segmento CD mide 3 metros. ¿Qué nos está diciendo? A partir de esta información, determina la medida del segmento AB. Así que a esta parte desconocida le vamos a bautizar con una letra X. De esta forma vamos a iniciar con este problema para determinar la medida de este valor. Voy a utilizar los datos que tengo. Fíjense ustedes que tenemos dos pequeños triángulos. Triángulo número 1 lo estoy pintando de color rojo y el triángulo número 2. Hemos dicho para poder resolver un triángulo, es decir, conocer sus medidas, necesitamos saber, además del ángulo recto, como mínimo dos datos. Para determinar el valor de X en el triángulo de color naranja o amarillo, yo cuento solamente con un dato, la medida del segmento BE, que son 17 metros. Es decir, me falta un dato más. Sin embargo, en el triángulo pequeño, tengo dos valores. El segmento CE que mide 2 metros y el segmento CD que mide 3 metros. ¿Cómo conecto ambos triángulos? ¿Qué relación tienen ambos triángulos? Pues están unidos por este vértice. Voy a dibujar acá el vértice que los está uniendo, es decir, este segmento lo estamos repitiendo acá. Y noten ustedes que la medida de este ángulo agudo es opuesta por el vértice con la medida del otro ángulo agudo del triángulo ABE. ¿Qué quiere decir? Que la medida de este ángulo con la medida de este otro ángulo agudo, por propiedad de los ángulos, ambas son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si determino la medida de este ángulo agudo, al mismo tiempo estaré determinando la medida del ángulo agudo en el triángulo más grande. Eso me permitirá tener dos valores en el triángulo de color amarillo para determinar la medida del segmento AB que estoy buscando.
Con este plan, entonces, lo que primero vamos a calcular es la medida de nuestro ángulo agudo en el triángulo pequeño. Le voy a poner una letra alfa al ángulo agudo que vamos a buscar en el triángulo CDE. Entonces voy a trabajar primero en ese triángulo, voy a colocar acá para que nos ordenemos, en el triángulo CDE. Vamos a determinar la medida del ángulo alfa. Bien, entonces para el ángulo alfa tengo que 3 metros es el cateto opuesto, ya que se encuentra enfrente, y 2 metros es el cateto adyacente, ya que se encuentra al lado. Para determinar su medida voy a buscar la función trigonométrica que contenga ambos datos que tengo, que es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Eso me remite a utilizar la función tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces voy a anotar tangente del ángulo agudo que no conozco, en este caso alfa, es igual al cateto opuesto, cuya medida son 3 metros, sobre el cateto adyacente, cuya medida son 2 metros. En ambos casos, los metros, que es la unidad de medida, se va a simplificar y voy a despejar de esta función el ángulo agudo. Tangente pasa como un arco tangente al otro lado, voy a anotar tangente a la menos 1, que es arco tangente del valor del segundo miembro, que son 3 medios. Eso me va a permitir conocer la medida del ángulo alfa. Voy a mi calculadora y voy a anotar el valor arco tangente. ¿Cómo anoto arco tangente? Pues presiono primero la tecla Shift y luego la función tangente. Eso me permite un tangente a la menos 1 en la calculadora. Y dentro del paréntesis anoto la cantidad de la cual quiero saber su ángulo, que es 3 medios, o 3 dividido entre 2, que es lo mismo. Cierro el paréntesis, presiono igual, y he obtenido el valor en grados, ya que la calculadora está en el sistema sexagesimal, del ángulo alfa. 56.31 redondeando a 2 decimales, solo en grados, o si quiero saber la medida en grado, minuto y segundo, presiono la tecla grados y obtengo el valor. Yo voy a trabajar solo en grados, con 2 decimales sería 56.31 grados. Anoto 56,31 grados, la medida del ángulo alfa. Como hemos dicho al principio, al calcular el ángulo que está unido por el vértice con el otro triángulo, estoy calculando también la medida de este otro ángulo, ya que son iguales. Entonces ahora me remito al triángulo amarillo, voy a anotar acá en el triángulo ABE. Para el triángulo ABE ya conozco la medida del ángulo agudo alfa, puesto de que acabamos de calcular. Voy a trabajar con los datos que tengo. 17 para el ángulo alfa es un cateto adyacente, ya que se encuentra al lado, mientras que X, que es la medida del segmento AB que quiero calcular, es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué dato quiero calcular? Quiero calcular el cateto opuesto. ¿Y qué dato tengo? Tengo el cateto adyacente. Busco la función trigonométrica y resulta que es la misma tangente que contiene a los dos. Y voy a anotar tangente del ángulo agudo alfa. En este caso ya sabemos su valor, es decir, 56,31 grados es igual al cateto opuesto, que es la medida del segmento AB que quiero conocer, X, sobre el cateto adyacente, que son 17 metros. Esta medida, 17, que está dividiendo a nuestra variable, pasa al primer miembro a multiplicar. Eso nos va a dar un valor de 17 metros multiplicado por la tangente de 56,31 grados. Y nuestra variable X quedará despejada. Voy a utilizar nuevamente mi calculadora, en este caso voy a utilizar esta, y vamos a anotar 17, no hay necesidad de anotar los metros, multiplicado por la tangente de 56,31 grados. Voy a presionar igual y obtengo la medida de este segmento, 25,50. Voy a anotar entonces que la medida del segmento X que estoy buscando mide 25,50 o 0,5 metros. Y hemos determinado
la medida del segmento que estábamos buscando, 25,5 metros. De esta forma se utiliza las razones trigonométricas de acuerdo a la necesidad de los segmentos que deseemos calcular para poder elegir con cuál de ellas vamos a trabajar. Recuerden que estas herramientas nos permiten resolver cualquier triángulo rectángulo siempre y cuando contemos con al menos 2 datos en los triángulos. Nos vemos pronto en un siguiente video. Chao, chao.